no podemos decir que está propenso a caer en la blasfemia el pecador allá afuera. ¿Por qué? Porque él todavía no conoce y no ha experimentado. Pero nosotros sí estamos, amén, expuestos a esa situación y tenemos que estar entonces preparados. ¿Cómo se da la blasfemia? Se da sobre todo a través de las palabras, las expresiones que alguien puede decir. Dice, al que hable, amén, contra el Espíritu Santo no le serán perdonados. Y en ese mismo texto, más adelante, Jesús dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, este pecado se da cuando se habla, se injuria, irreverentemente se habla contra lo sagrado, pero obviamente esas palabras salen del corazón. Amén. También podemos ver que la blasfemia se da cuando se le atribuye a Satanás las obras de Dios. Y también puede ser lo contrario, o sea, no solo acreditar una obra de Dios al diablo, sino también acreditar una obra del diablo a Dios o al Espíritu Santo. Por eso advierte, Juan nos dice que no creamos a todo espíritu, sino que hay que probarlos, analizarlos. También en Mateo dice que se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Entonces toca estar atento. Aleluya. Y en Timoteo dice de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Amén. Como estas personas imitaron lo que Dios hizo, o ese milagro que Dios hizo, ellos pudieron imitarlo, o el diablo, digamos así, a través de ellos, pero allí es importante entonces el discernimiento para poder nosotros darnos cuenta quién provocó el milagro, si vino de Dios o vino del enemigo. Amén. Si vino de Dios para bendición o vino del diablo para confusión. Amén. ¿Cómo se la blasfemia? Dice la Biblia, el que viola la ley de Moisés por 2 o 3 testigos tiene que morir irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, ¿cómo se da también la blasfemia? Cuando se niega la sangre de Cristo y su eficacia. Cuando se la desvaloriza, se la desprecia, se la tiene en poco. Y cuando se niega en la existencia del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo después de haberlo recibido. Amén. ¿Por qué es un pecado imperdonable? Es imperdonable porque es algo que se hace. La blasfemia es algo que se lo hace con conocimiento. Amén. Con conocimiento. Entonces, el juicio para un blasfemo viene porque es una persona que dijo, habló, injurió contra Dios, pero con un conocimiento. Conocimiento, podríamos decir cognitivo, pero aún más allá, conocimiento experimental. O sea, que la persona lo vivió. Amén. Y después lo negó. Amén. ¿Puede un pecador cometer el pecado imperdonable de blasfemar contra el Espíritu Santo? Todo depende del conocimiento que tenga. Amén. Entonces, una persona que no ha experimentado el perdón de los pecados a través de la sangre de Cristo, entonces, ¿cómo puede a él venir a acusársele de un pecado de blasfemia si él no lo ha experimentado? Entonces, ahí ya no va propio la blasfemia. Entonces, si una persona que lo hizo pero se arrepiente, se bautiza en el nombre de Jesucristo, viene el perdón para esa persona. Aleluya. Queda claro que para poder cometer el pecado de la blasfemia, la persona tiene que tener un conocimiento del movimiento y la manifestación del Espíritu Santo. Esto lo confirma el texto de Timoteo cuando dijo Pablo,
que él había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero movido por dos cosas, por ignorancia y por incredulidad. Amén, por incredulidad. O sea, él no conocía al Dios verdadero, ni tampoco creía él en la sana doctrina, o mejor dicho, en la manifestación de Jesucristo, de Dios manifestado en carne. Él tenía la religión judía, él tenía su fe todavía en el Pentateuco, pero no había recibido la revelación que Dios ya se había manifestado en carne. A eso que se refiere con incredulidad, porque si nos vamos a un contexto general, Pablo sí creía, amén, sí creía, pero ¿en dónde radicaba la incredulidad a la que se refiere aquí? En que él no creía y no aceptaba que Jesucristo sea el Mesías y que los cristianos estaban en el camino correcto, siguiendo al Dios verdadero. A su nombre sea la gloria. Entonces, como no creía y como ignoraba, entonces blasfemaba. Pero Dios le vino, se le mostró, se mostró él mismo, aleluya. Entonces Pablo creyó y siguió, Dios lo perdonó. Amén. Perdón. Amén. Vamos ahora a entrar a lo que es el día de hoy. ¿Qué es lo que ahora nosotros debemos hacer como cristianos para poder enfrentar, aleluya, cuando venga la blasfemia, cuando se quiera presentar de pronto por allí, o cómo nosotros debemos estar preparados para no caer en ese mal? Aleluya, para no caer en ese mal. Recuerde que ¿quién está propenso a caer? ¿Quién es el que está más propenso a caer en el pecado de blasfemia? El cristiano. Amén. En el cristiano. No podemos decir que está propenso a caer en la blasfemia el pecador allá afuera. ¿Por qué? Porque él todavía no conoce y no ha experimentado. Pero nosotros sí estamos, amén, expuestos a esa situación y tenemos que estar entonces preparados. Veamos entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, el uso del discernimiento de espíritus. Amén. El uso del discernimiento de espíritus. Recuerde usted que el discernimiento de espíritu está dentro de las capacidades que Dios le da a sus hijos cuando los sella con el Espíritu Santo. Lo dice 1 Corintios 12. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones. Y allí habla de la diversidad de dones que hay, y entre ellos está discernimiento de espíritus. Amén. Analizar, darse cuenta, aleluya, de los espíritus, cómo están obrando o que quieren obrar en determinada ocasión, para no acreditarle poder de Dios a un espíritu inmundo, o viceversa, poder a un espíritu inmundo a algo que ha hecho Dios. Amén. En una determinada situación. Vale recalcar, aleluya, que cuando decimos uso del discernimiento de espíritu, no quiere decir que andemos buscando, escuche bien, andemos a la cacería de demonios para liberar. Porque hay muchas religiones y hay mucha gente que lleva una religión emocionalista, ¿no? Emocionalista, y se han dedicado a predicar solamente el evangelio de liberación, pero hablando ya de liberación demoníaca, solamente de liberación de los demonios, y que a un curso para aprender cómo liberar demonios. El Señor no nos mandó, escuche bien, dentro del proceso de predicar el evangelio,
El Señor nos dijo que nos íbamos a encontrar con oposiciones demoníacas. Pero el objetivo principal de Jesucristo era predicar el Evangelio. La primera orden, ¿cuál fue? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera usted, y estas señales, mientras vas predicando el Evangelio, te van siguiendo las señales. ¿Cuáles señales? Amén. Que en su nombre echarán fuera demonios. Amén. No es que tenemos que estar yendo a ver dónde hay demonios para liberarlos. Amén. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que predicar? El Evangelio. ¿Qué es predicar el Evangelio? Predicar el nacimiento, la vida, la muerte, la sepultura, la resurrección, la ascensión de Jesucristo y su eficacia en la vida del hombre. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Así que usted, hermano, en el nombre de Jesús, no se ponga a dejarse confundir y ahora a que vamos a ver si hacemos esto para estudiar cómo liberar y cómo sacar a un demonio y cómo descubrir quién tiene demonios y qué demonios tiene y vamos a darnos cuenta. Tengo un tío que tiene un problema, voy a ver qué demonio tiene. Y tengo acá mi jefe, voy a ver qué. No, Dios no nos mandó a eso. Dios nos mandó fue a predicar el Evangelio. Y cuando se predica el Evangelio, la palabra de Dios tiene un poder, una autoridad, aleluya, que le va abriendo el entendimiento a la persona. Y la persona se da cuenta que necesita que Cristo con su sangre la libere. Entonces la persona se doblega ante Cristo. ¿Por qué? Por la predicación del Evangelio. Amén, amados hermanos. Entonces, cuando decimos uso del discernimiento de espíritu, repito, no es que Dios nos está mandando ahora sí, vayan a buscar demonios para que lo puedan identificar y para que puedan discernir. Amén. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Hay un problema cuando la persona no sabe discernir los espíritus. Aleluya. No sabe discernir un mensaje. No sabe discernir una doctrina que predica XY persona. Amén. Y esto es importantísimo. Porque hay muchos que pueden venir, como dice la Biblia, vestidos de ovejas, ¿verdad? Pero pueden traer un mensaje que no es de Dios. Entonces necesitamos discernir sobre todo aquello. Mire el problema. Cuando el Señor habló de la blasfemia. Cuando el Señor habló de la blasfemia. Marcos capítulo 3, desde el versículo 20 en adelante. ¿Qué lo llevó en ese contexto? ¿Qué lo llevó a Jesús a advertir, aleluya, que se cuiden de la blasfemia? Amén. En la Reina Valera, el subtítulo incluso, ¿qué dice allí? Marcos 3:20. Marcos 3:20, ¿qué dice? Eco. Mire allí. Allí el Señor habla sobre la blasfemia. Amén. Habla sobre la blasfemia, pero miremos nosotros el contexto. Aleluya. ¿Por qué da Dios esa advertencia? Porque sucedió algo. Dice la Biblia, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. Porque decían, aleluya, porque decían, esta está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Aleluya. En el contexto de este texto, nosotros nos damos cuenta que Jesús había sanado, había liberado a unos demonios. Aleluya. Y vienen y
y se acercan, aleluya, la gente y se acercan, puede que sean parientes, porque allí dice los suyos, se acercan los parientes y se acercan los religiosos, los escribas. Aleluya. La gente vino e hizo juicio a Jesucristo. Pues, mire bien, la gente le hizo juicio a Jesucristo y le adjudicó, aleluya, dos actitudes. O la actitud o lo que había hecho Jesús, ellos dieron un juicio acerca de lo que había hecho Jesús. Amén. Pero dos juicios acerca de Jesús que no eran nada correctos. La primera, los suyos dieron un juicio psicológico. Amén. Por parte de los suyos podía ser su familia o sus coterráneos que dijeron, está fuera de sí. Amén. O sea, adjudicaron que Jesús tenía un problema psicológico. Porque eso significa fuera de sí, significa que no está en sus cabales y puede indicar también locura, puede indicar incoherencia, puede indicar demencia. Amén, demencia. Y usted sabe muy bien, aleluya, que la gente que no entiende, la gente que no conoce, la gente que no sabe o que no ha tenido la revelación, aleluya, de lo que es el evangelio, cuando usted lo ve a orar, cuando usted le dice, tengo un problema grande, pero yo me voy a hacer un ayuno, le dice, este está fuera de sí. Estoy muy enfermo, pero voy a ponerme de rodillas y voy a clamar a mi Dios que me sane. Usted está loco, porque no se van al hospital. ¿Ah? Amén. Y así, cuando usted acude al evangelio, la gente le dice, usted está loco, usted algo le pasa. Amén. Entonces, ese fue el juicio que hicieron los suyos, la familia, los coterráneos de Jesús. Dijeron, está fuera de sí. Este hombre está loco. Entonces, un juicio de acuerdo a la mentalidad, un juicio psicológico. Pero los escribas, que ¿quiénes eran los escribas? Los religiosos que habían venido de Jerusalén, porque se cree que ahí estaba en torno a Galilea, se cree que los religiosos que estaban en Galilea ya no sabían qué hacer. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, ya no sabían qué hacer. ¿Por qué? Porque buscaban algo para irse contra Jesús, pero no encontraban. Y más bien que estaban viendo que la gente más bien se estaba yendo tras Jesús. Estaban siguiendo a Jesús y ellos ya no tenían como argumento, no tenían qué hacer. Entonces mandaron a llamar a los sacerdotes, a los escribas, a los más fuertes, si podríamos decir así, de su comunidad a Jerusalén. Vinieron ellos, claro, cuando ven que Jesús liberta a los demonios, entonces Él viene, liberta a los hombres de los demonios, viene y le adjudican una causa totalmente contraria a lo que es Dios. Este liberó, aleluya, por el príncipe de los demonios, por Belcebú. Hay poder en el nombre de Jesús. Los religiosos vinieron y dijeron que Jesús había liberado a estos hombres por el poder de los demonios. Amén. Qué terrible. Y es entonces donde Jesús viene y le habla de la blasfemia. Porque allí se ve una blasfemia clara, directa, ¿verdad? Directa, porque estaban diciendo que Jesús tenía o provenía del diablo y que las obras que estaba haciendo eran del diablo. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces el Señor viene y en ese momento le habla del cuidarse de la blasfemia y que la importancia de discernir los espíritus. Amén. De discernir los espíritus
para que por medio de ello eviten caer en esa blasfemia. ¿Cómo? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿Cómo Jesús enfrenta esto? Aleluya. La respuesta de Jesús, Él viene y le da dos parábolas. Habla dos parábolas, pone dos ejemplos. La una le dice, un reino dividido entre sí no permanece. Y es así, ¿verdad? Un reino dividido entre sí no permanece. Días atrás hablamos de la importancia de la unidad. Amén. Y algo que nos hace fuertes o hace fuerte a cualquier sociedad, familia, empresa, es la unidad. Mientras más unidos estemos, más fuertes somos, más invencibles somos. Amén. Pero si no estamos unidos y estamos fragmentados, entonces habrá derrota. Y eso es lo que le dice Jesús. Un reino no puede estar dividido entre sí porque si no fracasaría. En otras palabras, ¿cómo me van a decir que yo estoy sacando estos demonios por el poder de los demonios? O sea, ¿cómo los demonios van a irse contra ellos mismos? Estarían divididos. En otras palabras, disciernan, analicen, dense cuenta de lo que están hablando. Aleluya. Y no caigan en ese grave pecado. Aleluya. Por otra parte, les dice, una casa, aleluya, para ser minada, para ser robada, obviamente, ¿qué hay que hacer? Hay que ver cómo se hace con el dueño de casa, se lo ata, se lo amarra, amén, porque es ilógico que venga el dueño de casa y le abra la puerta a los ladrones y entran y roben, llévense todo lo que quieran. Amén. Entonces, no es concebible, no es concebible. Hermanos, el Señor Jesucristo nos está enseñando, aleluya, que para no caer en el mal de la blasfemia, no debemos vivir en divisiones doctrinales, sino estar unidos a Dios y unidos a su reino. Porque estando así bien unidos a Él, ¿cómo nos vamos a ir contra Él? A su nombre sea la gloria. Y peor aún, blasfemar de Él. Aleluya. Entonces, para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos el Espíritu Santo que cada día esté ardiendo en nuestras vidas para que el Espíritu Santo nos dé ese discernimiento. Aleluya. Discernimiento y no caer en ese gravísimo, o podríamos decir, mortal pecado. Amén. Mortal pecado. Segundo consejo, aleluya, para no caer en la blasfemia, es importante cuidar las relaciones interpersonales. Interpersonales. ¿Con quién ando? ¿Con quién hablo? Y es en base a lo que leímos al inicio del mensaje. Primera de Timoteo capítulo 3, advierte el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo, le da consejos y le dice lo que iba a pasar en estos tiempos. Y no hablando solamente en este tiempo siglo XXI, aún en el tiempo ya de allá de Pablo, de Timoteo, porque le dice el apóstol, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Le habla en un futuro, pero parece ser que era algo que ya se estaba viviendo también en ese tiempo, porque concluye en tiempo presente. A estos evita. Amén. ¿Qué le dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo le dice, en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, y allí lo incluyen los blasfemos. Los blasfemos. Implacables, sin afecto natural, calumniadores, intemperantes, crueles, abrasadores de lo malo, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.
¿Qué hacemos con todo este grupo de personas, incluidos los blasfemos? Evitarlos. Amén. Evitarlos. Y él le dice, debes saber esto. En otras palabras, debes entender, debes de comprender. Aleluya. Que lo que se viene y lo que se está viviendo no es cualquier cosa. Estamos en tiempos de peligros religiosos, de peligros doctrinales. Amén, de peligros doctrinales. Si hablamos a nivel social, gracias a Dios, en gran parte todavía que en Suiza podemos andar tranquilo a medianoche. Amén, por la calle, uno anda tranquilo, con su teléfono hablando y uno está tranquilo. En ese sentido, no estamos pasando en tiempos peligrosos. Pero aquí Pablo está hablando de los tiempos peligrosos doctrinales. Amén. Tiempos en los cuales habrá confusiones en los pensamientos, en las mentalidades y aún en la conducta de la sociedad y del mundo entero. Y dentro de ello están estas confusiones religiosas. Aleluya. Pero ¿qué le dice el apóstol Pablo ante todo esto? A estos evita. Una manera como evitar la blasfemia o caer uno en la blasfemia es evitar a los blasfemos. Amén. Y mire, es muy curiosa la palabra evita. La palabra evitar en este texto viene del griego apotrepou. Y el griego apotrepou quiere decir o significa dar la espalda, cambiar la dirección, esquivarse. Amén. En un sentido más claro, con estas personas no te metas. No tengas relaciones estrechas con personas así. Amén. ¿Cómo le parece yo un cristiano bautizado en el nombre de Jesucristo? Aleluya. Y lleno del Espíritu Santo. Y como decimos comúnmente, calle arriba y calle abajo. Con alguien que anda maldiciendo a Dios, que niega la eficacia de la sangre de Cristo, que blasfema, que insulta a Dios, que reniega contra el Espíritu Santo, ¿no? Y uno allí como con simplicidad, oye, respétame y recuerda que soy cristiano. Y sigo allí. Una hora después de estar comiendo helado, de estar paseando, otra blasfemia. Oye, controla tu lenguaje, mira que soy cristiano. Y así salimos 3 veces a la semana, vamos a su casa a comer, esa persona viene a comer a la mía y andamos de aquí, nos vemos todos los días, hablamos todos los días por teléfono y continuamente blasfemando y uno continuamente oyendo todo eso. Amén. A eso se refiere aquí el apóstol Pablo. Evitemos, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y cuánto más si son conversaciones que van con un matiz blasfemo. Cuánto más si están injuriando a mi Dios, a mi Jesucristo, el que me salvó, el que me perdonó. Hay poder en el nombre de Jesús. Es un consejo, hermano, muy especial el que le da el apóstol Pablo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. El apóstol Pablo le aconseja y recuerde algo muy especial que en este mismo texto, en Timoteo, aleluya, más adelante dice, en el 5 dice, que tendrán apariencia de piedad. Y ahí hay que ponerle ojo. Que tendrán apariencia de piedad. Y allí el asunto está más grave. Porque al decir tendrán apariencia de piedad, eso me quiere decir, entre comillas, cristianos. Cristianos. O sea, no estaba hablando, y ya más adelante vamos a darnos cuenta, que no estaba hablando en toda esa lista de gente de afuera.
Estaba hablando de la gente de adentro. Amén. Entonces allí viene lo uno con lo otro. Viene lo primero, el discernimiento de espíritus. Y después que el Espíritu Santo me enseña y me hace ver, amén, me hace ver, porque hermano, el Espíritu Santo tiene esa capacidad de hacernos ver a lo que no está bien. Entonces estoy viendo ahora qué hago. Evito, porque eso me va a contaminar a mí si yo sigo en el mismo ritmo. Aleluya, aleluya. Sabemos nosotros que cuántos cristianos que en su momento tuvieron una buena intención de avanzar, de ser fieles a Dios, aleluya, de caminar, de ser santos, pero tristemente comenzaron a tener relaciones estrechas con personas que no escuchaban el consejo, no que no se les habló, o no que Dios no les habló, no que Dios no los hizo sentir su presencia, no, Dios les hizo sentir su presencia. Dios los trajo, Dios, pero comenzaron a endurecer su corazón. Y comenzó el otro cristiano, con buenas intenciones de avanzar, a andar mucho con el de aquí. ¿Qué pasó? Tristemente, en un tiempo no muy lejano, terminaron siendo contagiados, también se rebelaron y llegaron a alejarse del camino del Señor. Hay muchos que se han alejado del camino del Señor. Por su propia voluntad se fueron y se alejaron. Pero hay otros que se alejaron porque fueron contagiados. Y eso no podemos nosotros cerrarnos los ojos y ser indiferentes o negarlo o tratar de acomodarlo. Hay gente que sí se fue porque se descuidó totalmente en su persona de las cosas sagradas. Pero hay gente que se alejó del evangelio y de la iglesia porque fueron influenciados por gente que tenía que habérsela evitado, pero no supieron evitarlo a tiempo. Por eso, hermanos, aleluya, la hermandad cristiana tiene peso, pero a su vez tenemos que ser sabios. Dice la Biblia, el que es amigo ha de portarse como amigo. Amén. Y ahí es cuando nosotros tenemos que, con el Espíritu de Dios, discernir si lo que me está uniendo a esta persona, esta unidad, esta fraternidad, esta relación de amistad, aparte de hermandad, me está edificando. ¿Me está edificando? ¿Cómo puede ser que yo le escuche todos los días hablar mal, blasfemar, irse contra de pronto la iglesia, irse contra aquel y contra aquel, y yo todos los días escuchándole, ¿no? Y de pronto hasta viene a la iglesia, está conmigo, nos vemos aquí, pero allá, como somos amigos entre nosotros, entre confianza, blasfemia, hablan mal, injuria. No pasará mucho tiempo en que mis labios también sean contagiados. Amén, sean contagiados. Por eso es muy clara la palabra de Dios. A estos evita. A su nombre sea la gloria. Recuerde, estamos hablando de una relación estrecha. Y como puse el ejemplo, creo, no sé si no fui tan claro, disculpe hermana Sandrita que la ponga de ejemplo. Si yo escucho que esta persona está blasfemando, ¿no? Yo como hermano en Cristo, como hijo de Dios, perdón, recuerde que estamos hablando de aún internamente, dentro de la iglesia, y le escucho y está blasfemando, mi labor de hijo de Dios es aconsejarle, ¿vale? Pero le aconsejo ahorita, después de una hora,
nuevamente, ¿no? Le vuelvo a aconsejar. Pasaron 2 días, nos volvimos a ver. Y ahora sí, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Pues no tengo que hacer, te invito a comer, ven a mi casa. Y viene a mi casa. Y come, y entre conversa y conversa, 2, 3, 4 veces palabras blasfemas, cosas inaceptables, corruptas, que ensucian la mente de uno. Entonces, ahí es cuando yo, bueno, hermano, sigue adelante, por favor, pero yo creo que así no podemos tener una amistad. Usted no respeta a Dios. Si es familia, si es inconverso, obviamente, toca una doble o triple paciencia y sabemos que a la familia no nos podemos nosotros decir, yo no te voy a invitar a mi casa ni nada de eso. No, si es inconversa, obviamente el consejo. El consejo, oración, hablarle de la palabra. En ese caso, si va la evangelización, porque estamos hablando de personas no convertidas. Entonces ahí dice la Biblia, insta con la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque esa persona ignora, desconoce, como dijo Pablo. Amén. Como dijo Pablo, por ignorancia y por incredulidad. Entonces nosotros nos toca darle dándole palabra. Pero en el caso de acá estamos hablando de alguien que no, por una parte no es familia y por otra parte es parte ya de aquí. Persona que ya ha oído, que ya, si es posible, ha sido bautizado. Amén. Y es creyente. Entonces, amén, mi hermano, tú eres mi hermano en Cristo, pero yo andar contigo para arriba y para abajo, ¿ah? Y todos los días vamos por allá y todos los días escucharle blasfemia. Amén. Entonces, hay cosas, decía un pastor, lo que Dios no lo hace, yo peor lo voy a hacer. Amén. Entonces, si ya la persona no quiere cambiar, entonces allí viene la sabiduría. Gloria al nombre del Señor. Y algo más, obviamente, el siguiente punto nos ayuda aún a aclarar más. ¿Cuál es? Una de las formas de evitar caer en la blasfemia, aleluya, es la persistencia, ya va de mi parte, la persistencia en el conocimiento y reconocimiento de quién es mi Dios y de sus obras. Aleluya. El conocimiento y reconocimiento de quién es mi Dios, aleluya, y de la obra que él hace. Allí mismo, el apóstol Pablo, mire, el capítulo 3 de 2 Timoteo es un hermoso capítulo de consejo, de advertencia, para que nos cuidemos ante las diferentes blasfemias o falsas profecías, religiones y tantas cosas que están invadiendo el mundo. Dice aquí, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Pero tú persiste en lo que has aprendido. A su nombre sea la gloria. Persiste en lo que tú has aprendido, porque mientras más conozco de Dios y mientras más persisto en quién es mi Dios, aleluya, obviamente no va a haber puerta para la blasfemia. No va a haber puerta para la blasfemia. Porque mientras más lo conozco a Dios, alguien me viene a preguntar o a decir algo de mi Dios, yo pues lo que le voy a decir es lo que mi Dios es. Santo, puro, poderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, aleluya, el Dios de dioses, etc. Por eso le aconseja a Pablo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, aleluya, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Damos una alabanza a nuestro Dios. A su nombre sea la gloria. Mire, el apóstol Pablo da un consejo muy hermoso. Persistir en la sana doctrina. No era fácil lo que estaba viviendo Timoteo. Aleluya. No era fácil. Porque como nosotros podemos ver,
esto se estaba desatando dentro de la misma congregación. Y toda esa lista que da Pablo, desobediente a los padres, blasfemo y todo aquello, en el versículo 6 dice, estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea, aquí Pablo no solamente aclara que eran personas, aleluya, que habían de pronto alguna vez oído, no, que siempre están oyendo. Y usted sabe que muchas veces sí se da en tantas personas que oyen el evangelio, que se compungen delante de Dios, pero vuelven y siguen en el pecado, en el pecado, en el pecado. Y por otra parte, siguen viniendo a la iglesia, siguen escuchando la palabra de Dios. ¿Ah? Siguen muchas veces hasta llorando delante de Dios. Entonces dice, estas están siempre aprendiendo, pero no llegan al conocimiento. ¿Por qué? Porque están llenas de concupiscencia, porque le daban mucho lugar a la carne. O sea, parece ser que se había desatado en la iglesia un grupo de personas, sobre todo de hombres, que traían revelaciones nuevas. Que traían revelaciones nuevas. ¿Y qué sucedían estos hombres? ¿Qué hacían? Venían y comenzaban a visitar las casas donde estaban las mujeres solas. Ya sea solas porque pueden haber sido mujeres solteras o solas porque de pronto sus esposos estaban en el trabajo y venían y entraban en esas casas trayéndole doctrina nueva, doctrinas emocionalistas, doctrinas carnales. Y con todo respeto, pero sabemos que es así, estimadas damas, sabemos que, como se dice, que a la mujer se la convence por el oído, ¿no? ¿Y cómo lo convence el hombre? Por la labia. Entonces se había desatado un grupo de hombres, amén, blasfemos, que estaban llevando a una carnalidad. ¿A quién? A gente, a mujeres que estaban yendo a la misma iglesia, asistiendo, estaban aprendiendo, pero nunca aprendían. ¿Por qué? Porque en su corazón había concupiscencia, porque se están cargadas de concupiscencia. Entonces, estos falsos profetas, estos blasfemos, mentirosos, injuriadores, se metían en esas casas y incluso provocaban o inducían la religión o el culto sensual que se estaba dando en ese tiempo. En ese tiempo se estaba desatando el gnosticismo, se estaba desatando mucho el hedonismo, la felicidad en el placer y tantas cosas. Entonces todo eso se estaba dando y estaba allí. ¿Qué le dice entonces Pablo a Timoteo? Todo este grupo de personas evita. Evita. De pronto para Timoteo, o aún para el mismo Pablo, no me dice aquí, bótalos de la iglesia. No le dice Pablo, bótalos de la iglesia. No dice, dice evítalos. O sea, trata de ver cómo te esquivas. ¿Cómo haces? Pero tú no estés haciendo caso a esas palabras. Aleluya. Oh, amado hermano, tenemos que cada día meternos en el Señor. Aleluya. Y aquí es lo que viene Pablo y le aconseja. Tú persiste en lo que has aprendido. Tú crees en el Dios de la santidad. Tú crees en el Dios uno. Tú no crees en el Dios del liberalismo, ni en el de la mente abierta, ni en el de que todos somos iguales. Tú no crees, nosotros no creemos en el Dios de las ideologías de género. Nosotros no creemos en el Dios de la idolatría. Nos creemos en el Dios del paganismo.
Nosotros creemos en el un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. Creemos en el Dios que fue, es y será santo, santo, santo. ¿Cómo vences esa blasfemia? Persiste en esto. Persiste en la sana doctrina. Persiste en leer, oír, aprender. Aleluya. Hermano, oigamos palabra de Dios, pero con que venga de sana doctrina. Aleluya, de la sana doctrina. Muchas veces, obviamente, cada quien merecemos nuestra privacidad. Amén. Usted es dueño de su internet y usted sabe cómo lo usa. Pero un consejo, hermano. Dese cuenta bien qué es lo que usted ve. No, es que es un mensaje muy bonito. Sí, pero ¿quién lo está predicando? ¿Cuáles son sus bases doctrinales? ¿Cuáles son las bases doctrinales? Porque hoy en día muchos predicadores se han levantado con bases psicológicas, sociológicas, humanistas, hedonistas, materialistas y tantas cosas que son la base de ello, menos la roca eterna que es Jesucristo. Y por eso le hablan del poder de la mente, del poder de la persuasión, del positivismo y de tantas cosas. Y de tantas cosas. Por eso aquí Pablo le dice, ¿cómo evitas eso? Persiste en lo que has aprendido. A su nombre sea la gloria. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y allí es donde le dice en el versículo 16, sabiendo que la escritura es inspirada por Dios. A su nombre sea la gloria. Entonces, teniendo esas escrituras metidas en tu mente y en tu corazón, todo ello te va a llevar a discernir los espíritus. Entonces, cuando alguien te venga con algo, tú enseguida te vas a ¿dónde? A la escritura. A ver. Lo que me está diciendo esta persona, ¿dónde está la Biblia? ¿Qué apoyo bíblico? No me cuadra. El que ora se llena del Espíritu Santo, lee la Biblia. Hermano, no le pasan gato por liebre. Y el Espíritu Santo te lleva a discernir y masticar así toda palabrita, y de pronto tú escuchas algo y se va escuchando tan bonito, pero llega un momento en que ¡pum! Una sola palabra te hace entender. Y dices, no. Esto no viene de Dios. Amén, aunque el forro está bonito, pero si nos vamos a la esencia, esto no viene de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Evita lo que no te va a edificar, sino a perjudicar. Aleluya. Entonces, allí vemos nosotros, Nicodemo, ¿qué hizo? Reconoció. Sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces si no está Dios con él. Todo lo contrario a la blasfemia. Todo lo contrario a lo que dieron los escribas. Por el espíritu de Belcebú liberó a estos demonios. No, pero mira, más bien Nicodemo viene y reconoce. No, tú, aleluya, has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él. Una alabanza a nuestro Dios. ¿Qué reconoce Nicodemo? Reconoce quién es él y reconoce sus obras. A su nombre sea la gloria. ¿Sí o no que cuando usted llega a conocer tanto a una persona y le vienen y le dicen algo negativo de esa persona, usted que la conoce, usted no le acepta? A la primera no le acepta. Hasta que investigue bien, porque dice, no, yo lo conozco, él no es capaz de hacer eso. Él no es capaz de hacer eso. O viceversa, ¿no? ¿Sabes qué hizo esto? Ah, yo lo conozco, sí. Él lo hizo, de seguro.
porque lo conoces. Lo conoces. Los esposos que tanto tiempo casados con nuestras esposas, conocemos hasta la sazón con la que cocinan nuestras esposas. Y prueba una comida, amén. Y uno dice, de pronto le quiso jugar una broma a su esposa. Dice, mijo, la preparé yo. Y ella, no, esto no. Yo te conozco, yo sé cómo tú cocinas. Esto no lo has hecho tú. Amén. Mientras más lo conocemos, más conoceremos sus obras. Más reconoceremos sus obras. Reconoceremos si viene de Dios o no viene de parte de Dios. A su nombre sea la gloria. Y eso es clave, hermanos. Reconocer continuamente a Dios y sus obras. Amén. ¿Cómo? Por una parte, confesando siempre la soberanía de Dios en lugar de blasfemar. La blasfemia denigra. Pero Dios a nosotros nos mandó es a confesar. Si confesares que Jesucristo es el Señor, serás salvo. El Señor nos mandó a proclamar la soberanía de Dios para que anunciéis, dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El blasfemo la niega. El blasfemo la desvaloriza, pero el cristiano reconocedor, aleluya, la anuncia, la proclama, la declara. No nos pesa la boca cuando se trata de reconocer quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Aleluya, llenándonos. ¿Cómo reconocemos? Llenándonos del poder de Dios en lugar de unirnos a los blasfemos. Amén. Estos puntitos que estoy dando ahorita es como un resumen de todo lo dicho. Amén. En lugar de estar uniéndonos y tanto tiempo pasar con personas que denigran, que blasfeman, que avergüenzan, incluso hasta el evangelio. Mejor unámonos cada día más es a Dios. Mejor me voy a unir es a adorarle a Jesucristo. Este tiempo mejor me voy a dedicar es a orar más al Señor, que me llene de su poder, que me dé más de su sabiduría. Aleluya. Y de esa manera podré estar evitando aún este grave mal. Y por tercero, sirviéndole. Y esa es una de las mejores maneras de reconocer quién es nuestro Dios y sus obras. Sirviéndole. El que no es conmigo, dijo Jesús allí mismo en Marcos 3, cuando estaba hablando de la blasfemia. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. En otras palabras, si no trabajas conmigo o para mí, pues estás en contra mío y lo que vas a lograr es desparramar desperdicio. Pero si te unes a trabajar, si te unes a servirme, si te propones, no, yo lo que voy a hacer es dedicarle más tiempo al servicio a Dios, hacer más para mi Dios. Aleluya. Eso no le va a dar lugar a blasfemar para nada, porque su mente va a estar preocupada, unida a la mente y al sentir de Jesucristo, de ganar más almas para el reino del Señor. Aleluya. El servicio a Dios es la mejor medicina. El servicio a Dios es la mejor salida. El servicio a Dios es el mejor abogado. Aleluya. El servicio a Dios es la mejor terapia. Aleluya. La mejor terapia, hermanos. Por eso cuando nosotros lo reconocemos a Dios, reconocemos que Él es el Rey, nosotros sus siervos, no nos debemos ni nos podemos quedar de brazos cruzados. Aleluya, porque allí va el reconocimiento. El reconocimiento no es solo Dios, tú eres bueno. Señor, tú eres grande. Aleluya, aleluya, tú eres Jesús. Entonces, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? A su nombre sea la gloria.
Aleluya. Hermanos, nunca dejemos de reconocer a Dios. No puede pasar un día. No puede pasar un día sin que tú y yo hayamos dedicado unos minutos a reconocer su amor y su grandeza. No estoy diciendo a pasar un momento de pedir, de orar, de clamarle, de suplicarle. No. Estoy hablando de que no puede pasar un día en el cual hayamos sacado un minuto para reconocer que mi Dios es tan grande, tan bueno, tan poderoso, tan lleno de misericordia. Oh, es que hermanos, cuando nosotros nos ponemos a identificar y a reconocer al Dios que tenemos, las palabras vienen y de nuestra boca no pueden salir injurias, sino que salen es alabanza, adoración, exaltación. ¿Será que podemos un momento elevar nuestra voz y comenzar a reconocerlo a Él? Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea Jehová, mi roca. ¿Qué hace Él? Él adiestra mis manos para la batalla. Él es que hace diestra mis dedos para la guerra. Misericordia mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El que abrió el mar en dos. Porque para siempre es su misericordia. El que se llevó a mis enemigos, porque para siempre es su misericordia. Pongámonos de pie, hermanos, y reconozcamos el Dios que tenemos y reconozcamos la obra que Él hace. ¿Usted sí sabe quién fue el que lo salvó? ¿Quién fue el que lo perdonó? Los escribas y los parientes no reconocieron, se confundieron. ¡Aleluya! Y le acreditaron poder al enemigo, cuando eso no lo había hecho el enemigo, lo ha hecho Dios. Por eso en este día reconozcamos, ¿por qué estoy salvo? Por Jesucristo. ¿Quién fue el que me perdonó? Jesucristo. ¿Quién recuperó mi familia? Jesucristo. ¿Quién me ha sanado? Jesucristo. ¿Quién me ha provisto un trabajo? Jesucristo. ¿Quién borró mi pasado? Jesucristo. Reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo allí donde estás. Hermano, amigo, que nos te estás mirando, allí donde estás te invito, doblégate y comienza a reconocer que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo es Dios. Reconoce sus obras, reconoce sus favores, reconoce su misericordia, reconoce su amor inmenso. Aleluya, aleluya. Dale gloria, dale gloria. Lo hizo Cristo, lo hizo Cristo. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Santo, 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 santo. Oh bendito Padre Celestial, elevamos nuestra voz ante ti. Elevamos nuestra voz ante ti para reconocerte, oh Dios. Muchos te menosprecian, muchos desconocen, ignoran, oh Dios, tu grandeza, tu poder, tus favores. Muchos ingratos, aleluya. Oh, pero que hay un pueblo en esta noche que queremos elevar la voz una vez más para decirte lo grande
que tú eres el Dios de dioses, que tú eres el Señor de señores, Alfa, Omega, principio y fin, arriba, bajando la lava. Que tú eres el eterno, tú eres el gran yo soy, que tú eres el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que tú eres el Dios de hoy, el Dios de la iglesia de hoy, el eterno, aleluya, el único y comparable. No hay otro, no hay otro. El santo, el fuerte. Arriba, Shirama. Alza tu voz, hermano, alza tu voz, alza tu voz. Si aquellos escribas no tuvieron vergüenza y alzaron su voz por injuriarle en este día, ¿por qué tener vergüenza para alzar nuestra voz y adorarle y reconocerle? Aleluya. Dale la gloria, dale la gloria. Exáltalo, alábalo, glorifícalo, glorifícalo. Glorifícalo, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Amén, amén. Aleluya, 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 aleluya. Reconócelo a Él, reconócelo a Él. El alfa, el omega, el principio y el fin, mi Dios. Si no fuera por Él, ¿dónde estaríamos? Santo, 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 santo. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Santo, 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 santo. A tu nombre.